Hoy día vamos a hablar textos narrativos. Vamos a ver 3 tipos de texto narrativo: el cuento, las fábulas y las leyendas. Vamos a recordar que el cuento es una narración para entretenernos. Puede ser fantasía o realidad. Las fábulas son cuentos cortos que nos sirven porque nos dejan una moraleja. Y las leyendas son versiones fantásticas de lo que es en realidad. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy día? Vamos a conocer 3 tipos de texto narrativo que son fuente de información y entretenimiento para nosotros. Y a su vez vamos a mejorar nuestra comprensión lectora y vamos a tener una mejor visión de los hábitos de lectura. Los textos narrativos, como su palabra lo dice, ¿cierto?, son narraciones, cuentan una historia. Estas historias pueden ser reales o imaginarias. Existen personajes, ¿cierto? Hay un tiempo, hace mucho tiempo, un lugar en un castillo, en un bosque, y hay sucesos que son parte de la vida del autor. El cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración, por eso son textos narrativos. Pueden ser cortos o un poquito más largos. Estos cuentos, ¿cierto?, intervienen personajes que realizan acciones y un lugar y un tiempo determinado. Estructura del cuento. Todos los cuentos, todos los textos narrativos tienen un inicio, un desarrollo y un final. ¿Qué sucede al inicio de cada texto narrativo o de un cuento en este caso? Aquí es donde se sitúa el lugar donde sucede la acción. En un castillo, en un bosque, ¿ya? Se presentan los personajes. Aquí es donde, ¿cierto?, salen. ¿Quiénes son los que van a ser los personajes de esta obra? En el desarrollo, en esta parte, es donde empieza el conflicto, el problema de la historia. ¿Qué le va a pasar a los protagonistas? Y en el final o el desenlace es donde se resuelve el problema. Generalmente el final es feliz. Hay muy pocos finales en los cuentos que no son felices. Y aquí se resuelve el conflicto, como ya dije, ¿cierto? Y la historia se termina. Por lo general, siempre ganan los buenos. Acá, ¿cierto?, está el inicio. Vamos a poner aquí una I porque es el inicio. En el inicio se presentan los personajes y el lugar donde va a ocurrir la historia. En el desarrollo, ¿cierto?, es donde se forma el conflicto, el problema. Acá, ¿cierto?, son la Blancanieves y los 7 enanitos. El conflicto es que Blancanieves mordió la manzana. Y el final es cuando todos terminan felices, se resuelve el problema. Vamos ahora a la estructura de una fábula. Vamos a ver que la fábula también es un texto narrativo. También tiene un inicio, un desarrollo y un final. Pero aquí le agregamos una moraleja. ¿Y qué es lo que una moraleja? Es una enseñanza que nos deja la historia. Vamos a ver que al principio se presentan los personajes. En una fábula generalmente son cortas y los personajes en su mayoría son animales que tienen ciertas características humanas o de personas. Tienen sentimientos, alegrías, viven en una casa, etc. ¿Ya? Acá también se presentan los personajes, ¿cierto?, y la trama principal de la historia. En el desarrollo es donde ocurren los acontecimientos y, ¿cierto?, se presenta igual que en el cuento un nudo o un conflicto.
En el desenlace se soluciona el conflicto, pero al final, cierto, nos deja una moraleja, o sea, una enseñanza. Los personajes, como ya les dije, casi siempre son animales, vegetales o cosas que adquieren características de los humanos. Su propósito es dejar una enseñanza o un consejo que se llama moraleja, como por ejemplo la fábula de la cigarra, ¿cierto? Y la hormiga, que la cigarra pasó todo el verano cantando y tocando su guitarra y la hormiga pasó trabajando todo el verano. Llegó el invierno y la cigarra no tenía qué comer y fue donde la hormiga a pedirle. Entonces la moraleja que dejó fue que hay que trabajar. En la liebre y la tortuga, ¿cierto? Nuestra moraleja es que no hay que confiarse por nada del mundo. Pedrito y el lobo, ¿cierto? Nos deja la enseñanza en que no tenemos que decir mentiras. Y la fábula del león y el ratón nos deja de enseñanza que no siempre el más fuerte va a ser el que va a ganar. Vamos ahora a las leyendas. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es otro texto narrativo. Las leyendas son narraciones fantásticas, que intentan explicar algo. Por ejemplo, en la antigüedad no se sabía cómo se ocurrían los truenos y los relámpagos. Entonces ellos crearon una historia fantástica sobre seres que tiraban los truenos y los relámpagos hacia la tierra. Por ejemplo, también el origen de un pueblo, de algunos fenómenos de la naturaleza, como ya les dije, las características de ciertos animales. Por ejemplo, hay una leyenda sobre por qué los conejos tienen las orejas tan largas, ¿ya? El surgimiento de montañas o ríos. ¿Qué elementos de una leyenda? Como todo texto narrativo, como ya dijimos, dentro de la estructura tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. La leyenda son de diferentes tipos según la región donde sea. Cada país tiene su propia leyenda. Acá en Chile tenemos leyendas de la zona norte, como los Ojos del Salado, en la zona central, ¿cierto? Como el Colo Colo. También tenemos la del Pehuen y en la zona sur tenemos el Caleuche. También hay leyendas, por ejemplo, que son universales, como el nacimiento del sol y la luna. Como antes la gente no sabía cómo salía el sol y cómo salía la luna, se creaban historias. También, cierto, una leyenda popular es la del perro y el gato. ¿Por qué el perro y el gato pelean? Esa leyenda, cierto, es de algo real, que a veces el perro con el gato no se llevan bien y lo transformaron, cierto, en algo fantástico. Pero recordemos que cada país, cada zona de cada país también tiene sus propias leyendas. Bueno, niños, espero que les haya quedado más claro lo que son los tres tipos de texto narrativo que vimos, que son la leyenda, el cuento y la fábula. Ahora, para que se entretengan un poquito, van a poder aquí jugar o ver los sinónimos que significan lo mismo. Ahí les dejo para que ustedes busquen las palabras que corresponden. Muchas gracias y nos vemos.